Directa. Poderes en conflicto hasta una solución constitucional es el tema que eligió el doctor Armando Zacarías para su colaboración de este día y le damos la más cordial bienvenida. Estimado doctor, escuchamos con atención. Josefina y José Ángel, buenas tardes. Un cálido saludo para ustedes y otro para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Efectivamente, en días pasados se generó una polémica importante entre poderes de gobierno debido a una controversia informal que plantea el Poder Ejecutivo sobre el Judicial respecto de decisiones que se tomaron en el ámbito del Poder Judicial, mismo que de facto mantiene en el desempeño de esta administración estrechos márgenes de autonomía respecto del Poder Ejecutivo. Muy pronto, en el avance de la presente administración federal, se notó una falta de entendimiento con el manejo institucional y, más importante, sobre un desdén respecto a los procedimientos legales y, más aún, en los controvertidos temas de los asuntos constitucionales. En los primeros días de la recién votada reforma eléctrica, el avance institucional y legal de los procedimientos para el lanzamiento de las nuevas disposiciones de la reforma se toparon con un empresario que, revisando los procedimientos y la articulación de los instrumentos legales gubernamentales, consideró que se atentaba contra principios establecidos por la Constitución. Este asunto lo llevó ante un juez y el juez resolvió la suspensión en la medida en que los elementos enunciados por el gobierno estaban fuera del orden constitucional. En consecuencia, se decidió la suspensión en tanto se resuelve el fondo de la controversia en la interpretación constitucional. Es decir, se trata de una decisión provisional mientras se analiza y resuelve el fondo de la controversia. De esta forma se dio lugar a una polémica al resolver, dentro del margen de soberanía que ejerce el Poder Judicial, una sentencia de suspensión de algunas acciones consideradas dentro de la reforma eléctrica. De esta forma, por parte del juzgador, se consideró a las acciones fuera del orden constitucional y en tal sentido el juez emitió la denominada o la citada suspensión de ejecución de procedimientos procedentes de una reforma que resultó contraria al sentido e interés de la Constitución. En el curso de la historia de Occidente, de la que formamos parte activa, la división de poderes se consideró como un modelo que surgía después de la Revolución Francesa y que tenía como objetivo la eliminación de condiciones que concentrasen todas las decisiones y poderes del Estado en una sola persona. Luis XIV, el Rey Sol, en pleno ejercicio de un absolutismo sin contrapesos, señalaba sin ambaje: el Estado soy yo. Los sistemas políticos posteriores a la Revolución Francesa buscaron un desarrollo con mayor y trascendental participación ciudadana en las decisiones sobre las políticas de Estado. Se conformaron diferentes instituciones con el objeto de generar un entorno equilibrado de la administración pública, definiendo una posición esencial que surge de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, es decir, el ciudadano como eje central de la conformación de la gobernanza, buscando la estructuración de una república representativa con partidos políticos y con una división de poderes del Estado que tenía como finalidad contrarrestar los excesos de los unos sobre los otros. En el curso de los últimos meses, el Poder Legislativo recibió una propuesta de reforma eléctrica del Poder Ejecutivo. El presidente señaló, pasando por alto la autonomía del Poder Legislativo, que no le moverían ni una coma. Si bien en el Legislativo hay una mayoría del partido en el poder, se esperaba una posición de mayor análisis en la propuesta que más pareció una orden y como tal se ejecutó. La posición de contrapeso del Poder Ejecutivo se desvaneció. Es necesario recordar que desde los años 90, los equilibrios que había representado el Legislativo con respecto del Ejecutivo, incluso con la presencia de destacadas personalidades que ahora forman parte del gobierno y de la mayoría del partido en el poder, hacían pensar que habría algún análisis de la propuesta, pero como la recibieron, la aprobaron, contrariamente a la tradición que representó este espacio de análisis de la Cámara de Diputados. Frente a la interrupción de las acciones de reforma eléctrica, la ira presidencial se concentró en el juez Juan Pablo Gómez Fierro y estableció que solicitaría que se investigue la actuación del juez, invistiéndose así de facultades metaconstitucionales. Se erige en jefe de un poder que tiene sus propios mecanismos de gestión y organización establecidos
como los propios del Ejecutivo en la Constitución. El jefe del Ejecutivo solicitó al presidente de la Suprema Corte que el citado juez y una serie de personalidades más sean analizados y prácticamente sentenciados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el tema de las formas que se han desestimado por el equipo presidencial, lo que procede a hacer es recurrir la sentencia dictada por el juez. Es decir, la controversia va en el sentido de una revisión de los elementos jurídicos presentados en la resolución del juez. Cosa muy diferente es señalar prácticamente frente a un pelotón de linchamiento mediático a la persona del juez, que no es un asunto que surja en la controversia del sentido del fallo, que por cierto es temporal y no definitivo, como ya lo señalamos, y representa una dimensión desproporcionada de acción de un poder sobre otro. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial. Así lo señaló Arturo Saldívar en su cuenta de Twitter. La importancia de mantener el Estado de Derecho constituye un importante reto de mantener las estructuras sobre las que se basa el funcionamiento institucional y constitucional de nuestro país, y la actuación de los poderes ejerciendo su correspondiente soberanía constituye un principio que ha funcionado de manera importante en lo que va del siglo XXI. La relevancia que tiene de mantener la división de poderes en el proceso de gobierno asegura una representación plural y democrática. De acuerdo con los clásicos, lo que se busca es una limitación a la constante tentación de establecer un sistema unipersonal de gobierno. El tema y la forma en relación con esta controversia sin duda tendrán nuevos escenarios de contacto en los próximos actos de gestión de la reforma eléctrica y sin duda otros tantos en el complejo y enorme proceso electoral que tenemos en cuenta. Así pues, Josefina y José Carlos, ya tendremos más elementos para analizar, pero por el momento muchas gracias por este espacio y les reitero un cálido saludo, así como otro para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, doctor Armando Zacarías. Nos oímos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias. Momento de una brevísima pausa y después de la misma